Entonces, eso lo vamos a ir compartiendo en la medida que vayamos avanzando. Yo quiero decirle a ustedes que el tejido óseo, como lo decía el doctor en su artículo que publicó, es algo que hoy cobra mucho valor y mucho valor por lo que de pronto cualquiera de nosotros puede enfrentar un accidente, puede presentar una pérdida de una estructura ósea y eso hay que recuperarlo, ¿sí? Y eso no se recupera porque nosotros lo encontramos disponible en cualquier parte. Se recupera porque hay ingeniería o mucho trabajo alrededor de esas empresas que lo producen. Es un tejido dinámico. Yo quisiera preguntarles o que de pronto me pudieran ayudar a mirar qué implica de que nosotros digamos que es un tejido dinámico. Por qué el hueso en su proceso es un tejido dinámico? ¿Qué lo hace dinámico o por qué esa palabra de dinámico en el tejido óseo? Ok, ¿por qué más? ¿Por qué más podemos hablar de dinámico? ¿Qué es lo que le da ese carácter de dinámico al hueso? Se puede decir porque siempre está cumpliendo funciones de absorber o también pues mediante la destrucción de su propio tejido también puede generar mayor calcio, o sea, siempre ayuda como a la homeostasis de ciertas sustancias en nuestro organismo. Ok, entonces diríamos que con esos puntos nos hemos logrado acercar a algo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algo dinámico, lo dinámico es opuesto a lo estático. Entonces, el hueso está allí, es una estructura rígida, resistente, pero para que esté funcionando debe estar activo, ¿verdad? Y estar activo implica de que él tiene inervación. O sea, nosotros vamos entonces a tener presencia del sistema nervioso simpático haciendo osteoinducción sobre las células óseas, haciendo estimulación, ¿verdad? Vamos a encontrar también que el hueso es un tejido vascularizado y altamente vascularizado, es decir, vamos a encontrar mucho tejido sanguíneo allí haciendo función de nutrición, haciendo función de aporte o de soporte nutricio a la estructura ósea. Pero también vamos a ver que el hueso está conformado por unas células, ¿verdad? Es de carácter de tipo celular y molecular. De todo eso, en su interacción, permite que el hueso haga dos procesos básicos, que es la reabsorción y que es la regeneración. Entonces, cuando nosotros hablamos de reabsorción, ¿qué se nos viene a la mente? En términos globales, no específicamente en hueso. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de reabsorber? Yo voy a... ¿Cómo? Absorbe el material que ya no sirve. Sí, pero ¿qué es lo que se nos viene? ¿Qué es lo que nos ilustra? ¿O qué se hacen de entrada ustedes en su imagen en cabeza cuando le dicen, eso se va a reabsorber? Nuevamente ingresa, que nuevamente ingresa. Que se va a perder, ¿verdad? Es decir, si a mí me dicen, mire, ese coágulo no lo vamos a tocar, que eso con el tiempo se va a reabsorber. ¿Listo? Quiere decir que él solito va a desaparecer, ¿verdad? O por lo menos no tengo que hacer un drenaje ni nada para quitarlo, que él va a desaparecer. Cuando hablamos de reabsorber en términos renales, decíamos que es pasar del túbulo al capilar, o sea, sacar, ¿verdad? Pasarlo de un lugar a otro, sacarlo, retirarlo de allí. Entonces ya más o menos vamos entendiendo que en el hueso no es nada diferente. Reabsorber es sinónimo de quitar o de dejar que desaparezca el hueso viejo o el que realmente no sirve. Entonces el hueso está en ese constante proceso, ¿no? Está reabsorbiendo y está regenerando.
estás reabsorbiendo y estás regenerando. Ahora mi pregunta es, ¿y entonces cómo se logra mantener dentro de ese proceso, cómo se logra mantener un equilibrio? Porque si nosotros reabsorbemos mucho, ¿qué puede pasar? Depende de si hay, porque en el hueso siempre debe haber como una homeostasis. Entonces, si, por ejemplo, los osteoblastos, que son quienes generan el hueso, no están generando hueso, sino que los osteoclastos están reabsorbiendo demasiado, pues se puede generar, por ejemplo, una osteoporosis, el hueso se vuelve delgadito, hay más posibilidades de fracturas y cosas así. Ok, y entonces lo que decía Daniela, ¿verdad? Necesitamos mantener un balance osteogénico, es decir, que no tengamos exceso de reabsorción ni que tengamos exceso de regeneración ósea, sino que mantengamos un equilibrio, una homeostasis dentro del metabolismo óseo, porque si yo hago mucha reabsorción, terminaré con una porosidad, ¿verdad? Haré disminución de la densidad del hueso y en la medida que se me va bajando la densidad ósea, yo voy a tener más riesgo de que se puede dar, como decía Daniela, una fractura ante una caída o ante un evento traumático. Y si yo no controlo la reabsorción, sino que lo que tengo es mucha regeneración ósea, yo puedo generar excrescencias óseas. A mí se me puede deformar el hueso y ambos procesos son contrarios, ¿no? La osteoporosis es contrario a la osteopetrosis. Entonces, allí diríamos que lo que nosotros necesitamos y lo que queremos descubrir ahora fisiológicamente es cómo hace el hueso para mantener ese potencial osteogénico, cómo hacemos para mantener ese equilibrio, ¿verdad? Ahora, el hueso ya, diríamos, dentro de lo que hemos revisado, de lo que ustedes han estudiado, tiene una base desde el punto de vista embriológico e histológicamente hablando. Entonces, histológicamente hablando, ¿el hueso de qué tipo de tejido es? Histológicamente hablando, ¿cómo? Conectivo. Conjuntivo. Es un tejido conjuntivo, pero es un tejido conjuntivo que es uno, mineralizado. Como les decía, hay un componente importante de una matriz orgánica y de una matriz también mineral ósea. Y ahí es donde vamos a hablar de ese componente de la hidroxiapatita, pero también, como les decía, es muy vascularizado. Tenemos una red amplia de vasos sanguíneos que están allí sobre el hueso esponjoso y que están, o el hueso trabecular, sometido y también está inervado. Entonces, es un error, primero, pensar que el hueso es un tejido inerte. No, que no es un tejido inerte, es un tejido vivo. Si es inervado, va a producir dolor. Si es vascularizado, se puede producir una necrosis, ¿verdad? Si es un tejido mineralizado, se puede producir una calcificación o una descalcificación. Así que bueno, entonces diríamos que en su forma, como ustedes lo ven, se está regenerando durante toda la vida, sobre todo cuando hablamos del hueso longitudinal, ¿sí? El que nos da crecimiento longitudinal y nos permite hacer un tipo de osificación que ustedes estuvieron viendo, que es la osificación endocondral. Entonces, allí sí diríamos que en esa parte, que no sé si habrán ya revisado, Alba, ¿qué podemos decir nosotros de esa osificación endocondral? ¿Qué podemos decir de esa osificación endocondral? Alba.
Profesor, que es uno de los procesos que se da en el desarrollo del sistema esquelético en los ¿Qué fetos. más? ¿Qué más? En el Y proceso de osificación endocondral, ¿qué es lo que es primero? ¿Qué es lo que antecede al hueso? El cartílago. El cartílago, ¿verdad? Entonces, como hablamos de cartílago, estamos hablando de que es un molde, ¿no? Un molde cartilaginoso, lo que primeramente se va a ver constituido, que es como si fuera un moco, ¿no? Un moco como cuando uno tiene moco hialino, así, transparente. Luego, nosotros vamos a ver que ese hueso, que ese cartílago va a ser sustituido, como lo dice Patricia, va a ser sustituido por hueso. Eso en el hueso que tiene ese tipo de osificación, ¿no? La osificación endocondral. Por eso yo les decía, o les tengo allí puesto, que se regenera durante toda la vida, porque nosotros pasamos por un curso de vida. El curso de vida es que nosotros arrancamos por un periodo desde que se da toda la fusión de los pronúcleos masculinos con femeninos, se forma un cigoto, luego viene todo el desarrollo, inicia la vida embrionaria. ¿Hasta qué semana llega el periodo embrionario? Semana 40. ¿Hasta la qué? Hasta la semana 40. El periodo embrionario. A la 8ª semana, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos hasta la 8ª semana de gestación, ¿verdad? A partir de la 8ª semana, ¿qué sigue? ¿Qué periodo sigue? Catalina. Catalina Sierra. Bueno, yo voy a empezar aquí a... Catalina, a partir de que empiece el periodo fetal. A Marta, ¿qué sigue después del periodo embrionario? El periodo fetal. Entonces, ese periodo fetal nosotros lo dividimos en periodo fetal temprano y periodo fetal tardío, ¿verdad? Estamos hablando de más o menos entre la semana, hasta la semana 28 de gestación, ¿sí? Estamos hablando de ese periodo fetal temprano. Y de ahí en adelante estamos hablando del periodo fetal tardío, hasta cuando ya nosotros logramos a partir de la semana 37 ver el nacimiento. Entonces el bebé puede nacer entre la semana 37 y la semana 41 para que sea un bebé a término. Luego él nace, ¿verdad? Y cuando ya él nace, nosotros enseguida inmediatamente hacemos todas las maniobras. Le hace maniobra de Ortolani, le hace identificación de perímetro cefálico, le mide perímetro torácico, le mide talla. ¿Eso qué es? Son medidas antropométricas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el bebé debe cumplir unos parámetros, unos indicadores para que nosotros podamos decir si está adecuado o no está adecuado. Inicialmente lo hacemos con unos percentiles, que es lo que nos va a decir si él es pequeño para la edad gestacional o si él es adecuado para la edad gestacional o si él es grande para la edad gestacional. Es lo que hemos dicho, ¿no? En las curvas que ustedes van a conocer, todos los que están por debajo del percentil 10, independientemente de la semana de gestación, pueden ser pequeños para la edad gestacional. Los que están entre el percentil 10 y el percentil 90 son los que van a estar adecuados para la edad gestacional, independientemente de las semanas. Y todos los que están por encima del percentil 90 son los que son grandes para la edad gestacional. Entonces, ya basado en eso, uno puede entonces tomar decisiones y decir, bueno, grave, porque el niño nació pequeño. ¿Qué pasó con la placenta? ¿Qué pasó con la nutrición? Es un niño que fue retardado en el crecimiento intrauterino, o al contrario, ¿qué pasó si el niño es muy grande? Es un niño que es procedente de una madre diabética, es un niño que viene con problemas de metabolismo. Alguna razón tiene que existir para que podamos entender por qué se pueden dar esos extremos, ¿no? Grandes o pequeños.
Pero lo que quiero decir es que durante el curso de la vida, nosotros vamos a llevar unos eventos que nos van a estar marcando una cronología y que nos van a estar diciendo si vamos acorde o no acorde para eso que nosotros estamos teniendo en esa etapa de la vida, ¿sí? De hecho, cuando la mujer está embarazada, uno de los factores, diríamos, más seguros para poder determinar la edad gestacional es que se haga una ecografía, pero que se haga la ecografía sobre todo del primer trimestre. ¿Por qué? Porque todavía el fémur no está del todo consolidado, ¿no? Todavía el fémur allí apenas puede que si entre más temprano lo hagamos, lo que vamos a ver es cartílago. Entonces, así el ecógrafo a través del ultrasonido podrá hacer un diagnóstico un poco más o un establecimiento de la edad gestación, de las fechas probable de parto y de las semanas que tiene esa mujer. Entre más tiempo va pasando, el hueso ya se va consolidando y se va perdiendo como esa sensibilidad que tiene el ultrasonido para determinar la semana gestacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos viendo en función del hueso, de la longitud del fémur, que es la que se va desarrollando, sobre todo un hueso largo como el caso del fémur. Eso diríamos que habla de ese evento. Nosotros estamos alcanzando un pico de masa ósea y ustedes lo van a estar observando alrededor de qué años o qué edad. Alrededor de qué edad aproximadamente podemos estar nosotros alcanzando un pico de masa ósea. ¿O qué, a partir de qué hasta qué década de la vida? Los 60, ¿no? Los 70. No. Entre Más los hacia 20 atrás. y Los 5. 20 años, doctor. Entre los 30 y los 40 años, ¿verdad? Entre los 30 y los 40 años, sobre todo un promedio de 35 años, ahí está el pico máximo de la masa ósea. Lo que quiere decir que los primeros años de vida, desde el momento que el bebé está en ese proceso de formación, es clave que nosotros le aprovisionemos, aunque vamos por un curso de vida y que el proceso del hueso es dinámico durante toda la vida, no en cada etapa de la vida se comporta de forma igual, ¿sí? Porque vamos a tener unos momentos que está totalmente en su máximo y van a llegar unos momentos que, como digo yo, entra como patilla en loma, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que aunque eso no es enfermedad, sí nos va a determinar ciertos riesgos, sí nos va a determinar ciertas condiciones, porque si yo no aprovisiono adecuadamente el sustrato de proteínas, calcio, fósforo y todo lo que él necesita desde un inicio, posteriormente esa factura viene al final, ¿sí? Esa factura va a llegar en algún momento de la vida y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en personas que no tienen una buena salud ósea, ¿sí? O no tienen una calidad de vida desde el punto de vista óseo, porque ya empiezan a enfrentar muchos tipos de enfermedades, como puede ser osteoporosis, como puede ser osteoartrosis, como puede llegar a ser fracturas, tumores y demás, que son parte de lo que diríamos puede entrar a ser un poco discapacitante, ¿sí? Y que genera mucho dolor. Vamos a hablar de fenómenos inflamatorios y de la respuesta inmunológica por algunos autoantígenos. En fin, todo eso va a tener que ser muy contrarrestado dependiendo de cómo yo durante ese proceso de formación y de crecimiento del bebé o del niño o de la niña pudo haber sido aprovisionado. Entonces, en el caso de las mujeres, recuerden que hay un evento biológico, no es un evento patológico, es un evento biológico que la van a padecer todas van a padecer por ese evento biológico y es la menopausia, en el cual vamos a tener deprivación hormonal. Es decir, más o menos a los 50 años de edad, muchas mujeres ya están en el proceso de cese de la menstruación. Y inmediatamente o poco a poco, no inmediatamente, pero sí poco a poco, porque inicialmente empieza la perimenopausia y después llega la menopausia, ¿sí? Y es cuando ya vamos a, diríamos, a encontrarnos con la deprivación hormonal. Deprivación hormonal es que no va a haber hormonas, ni estrógeno, ni progesterona producidas ni por el ovario, mayoritariamente que es quien los produce, ni por el útero. Entonces, eso enfrenta ya para la mujer un evento biológico
que le va a determinar unos ciertos cambios fisiológicos. Y si de pronto no está bien aprovisionada de lo que decíamos ya, de nutrientes, no tuvo una buena alimentación, no tuvo un buen aporte dietario de calcio y demás, eso ya le empieza a producir unas ciertas, diríamos, desventajas y la puede poner en unos ciertos riesgos. ¿Ok? Entonces, eso diríamos que es parte de lo que vamos a ver en crecimiento y en curso de vida, pero como tal lo tienen allí, el hueso está formado por un hueso compacto y un hueso esponjoso. ¿Eso de qué está determinado? Eso está determinado, eso depende de qué forma está estructurado el hueso. Entonces, el hueso está estructurado en forma de unas laminillas. ¿Unas laminillas de qué? Unas laminillas de matriz ostioide que está calcificada. Entonces, en la manera como estén dispuestas esas laminillas es lo que va a determinar que el hueso sea esponjoso o que el hueso sea un hueso cortical, ¿sí? Entonces, al hueso esponjoso lo llamamos hueso esponjoso o trabecular y al hueso cortical lo llamamos como hueso cortical o hueso compacto. Ambos huesos, el esponjoso y el cortical, están constituidos por ostionas, ¿sí? Que son las unidades básicas, las ostionas. Y el hueso cortical o el hueso compacto se estructura o presenta en unos conductos que son los conductos de Havers, ¿sí? Esos conductos de Havers están recubiertos de esas laminillas que yo les he dicho que están en disposición concéntrica, donde están situados unas células muy abundantes en el hueso. ¿Cómo se llaman las células más abundantes del hueso? ¿O cuáles son las células más abundantes del hueso? Osteocitos. Los osteocitos. Entonces, ya miren que ellos van a quedar allí como atrapados en unas lagunas, ¿verdad? Y el hueso esponjoso, o como también lo vemos ahí, como el hueso esponjoso o trabecular, lo constituyen esas laminillas que están en forma de red y que delimitan las cavidades que están alrededor, ¿sí? Y en cuyo interior, entonces, de ese hueso esponjoso, encontramos una estructura muy importante que está sobre un canal que se llama el canal medular. ¿Qué es lo que pasa por allí, por el canal medular? La médula roja. La médula ósea, ¿verdad? Una médula ósea que inicialmente en los primeros periodos de la vida, y por eso les decía lo importante que es esos primeros periodos, la vamos a denominar médula ósea roja y que posteriormente ella va a entrar a ser infiltrada por grasa y va a ser reemplazada, ¿no? En un porcentaje, diríamos, ya en adultos, casi del 70%, va a ser reemplazada por esa médula y quedará como amarilla, ¿sí? Pero aún aquí ahí quedará un porcentaje remanente de médula ósea que va a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Bueno, que tanto el hueso cortical como el hueso esponjoso contienen células. ¿Células qué? Uno, células especializadas, matriz orgánica y fase mineral, ¿sí? Son tres cosas clave que vamos a encontrar allí. Ahora, miremos también que el hueso tiene múltiples funciones, lo vamos a ir analizando en el proceso que vayamos avanzando, y dentro de una de esas cosas que vamos a encontrar del hueso es que él es un alto reservorio de calcio, sobre todo de calcio, en segunda instancia de fósforo, otros oligoelementos como el magnesio, sodio y demás, pero básicamente calcio. Así que el 99.9% del calcio está reservado o está allí sobre el hueso. Eso tiene algo que decir y es importante porque miren que después vamos a hablar, ahora hemos hablado de calcio y es parte de lo que nos va a preguntar mucho la fisiología sobre el calcio y el fósforo. Pero cuando veamos músculo, también vamos a hablar de calcio. Y como se los decía en el sistema nervioso la vez pasada, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de calcio. Y cuando hablaron de la coagulación sanguínea, hablaron de calcio. Y cuando vayamos a hablar de músculo liso, hablaremos de calcio. Y cuando hablaremos del sistema cardíaco, hablaremos de calcio. Y cuando hablaremos del sistema digestivo, hablaremos de calcio. Y cuando hablemos del sistema renal también. Entonces,
Diríamos que el calcio es, como vulgarmente uno decía aquí, como el ñame que está en toda sopa, pero que es un ion, porque el calcio no es otra cosa, el calcio es un ion, pero miren cómo el calcio modula. Si nosotros pudiéramos decir, deberíamos estudiar una asignatura que se llamaría versatilidad del calcio en los sistemas humanos, por ejemplo, porque el calcio está como la vitamina D también, modulando una cantidad de cosas que no lo podemos ver de forma aislada, sino de forma en conjunto, ¿sí? ¿Y cómo entonces lo vamos a ver? Bueno, ¿dónde está el calcio depositado? En este caso está en el hueso. ¿Cómo sale ese calcio del hueso? ¿Cómo entra? ¿Cómo se modula esa respuesta del calcio? ¿Sí? Ok, entonces allí diríamos que eso es una de las partes principales y como hablábamos también, el hueso cortical y esponjoso contienen 1, células especializadas, 2, matriz orgánica y 3, una fase mineral. Ahora, ese tipo de células especializadas o ese tipo de células que están en el hueso, básicamente las vamos a encontrar en esas dos que vemos allí, osteoblastos y osteoclastos, o osteoclastos y osteoblastos. El orden allí no altera el resultado, pero normalmente uno empieza a hablar primero del osteoclasto, ¿sí? De la célula osteoclástica, pero también hay que agregar otras, como es el caso del osteocito, los factores de crecimiento y todo lo que se produce allí. Yo simplemente de esto quiero hacer algunas, diríamos, algunas preguntitas suavecitas aquí de lo que ya ustedes vieron para recordar. ¿Qué células óseas están en el estroma medular del hueso? ¿Qué células óseas están en el estroma medular? Osteoblastos. Sí, adelante, Herlisma. Herlisma, no le escucho. ¿Qué células vamos a encontrar, ojo, en el estroma medular? En la parte, diríamos, es esponjosa, en la parte trabecular. A ver, Luis, ábranos el micrófono y díganos, ¿qué células vamos a encontrar allí? Doctor, podemos encontrar células reticulares, que eso hace que se formen las fibras reticulares, los macrófagos y los adipocitos. Ok, entonces encontraremos adipocitos, encontraremos macrófagos, ¿qué más? Mastocitos. ¿Cómo? Mastocitos. Mastocitos, ¿qué más? Células endoteliales, célula hematopoyética y mesenquimal. ¿Qué derivan de esas células que están allí, del osteoblasto y el osteoclasto? ¿De dónde deriva el osteoclasto? De la hematopoyética. De la célula stem cell hematopoyética. Ok. ¿Y de dónde y quién deriva de la célula mesenquimal o del mesénquima? Preosteoblasto. Diríamos que de allí van a ser o de ahí va a proceder entonces el osteoblasto. Ok. Y en el caso del osteoclasto, que diríamos que procede de una célula stem cell, ¿cómo podemos explicar ese proceso de forma rápida, Luis? ¿Cómo es el proceso de diferenciación de esas células? Luis. Antes que fuera, diríamos, osteoclasto, ¿qué fue él? ¿De dónde procede él? ¿Cómo se llama esa célula? Viene del osteocito, ¿no? No. ¿No serían los preosteoclastos? Preosteoclasto. Los preosteoclastos. De una célula madre hematopoyética, ¿verdad? Lo primero que vamos a tener y que procede de la médula es una célula madre stem cell o pluripotente, como lo queramos llamar, hematopoyética. Esa es una célula medular, ¿sí?
Y allí vamos a ver entonces que a partir de ellas se van a formar lo que se denominan unas unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos, que la vamos a ver con las siglas CFU, colonias, unidades formadoras de colonias, CFU-GM, granulocito macrófago, que ellas, ¿por qué son importantes? Porque ellas son las precursoras de los macrófagos y del monocito, ¿sí? Entonces, diríamos que eso es lo que la denomina unidades formadoras de colonias de granulocitos macrófagos. Entonces, ahora sí, el osteoclasto procede de una célula stem cell hematopoyética que luego se va a diferenciar y que van a dar unas estirpes celulares. Y una de esas estirpes celulares es una línea, que es la línea monocítica. Y a través del monocito vamos a ver entonces la diferenciación en su hábitat o en su casa de ese macrófago, ¿sí? Entonces, diríamos que hay más células que ustedes van a, y que ya ustedes lo podrán revisar. En la inmunología de Abas, en el primer capítulo, ustedes van a encontrar ese gráfico para que lo tengan bien claro, porque ahí van a encontrar todas las líneas celulares que ustedes por lo menos también vieron en primer semestre. ¿Cómo deriva de esa célula stem cells o de esa célula madre hematopoyética la línea roja, la línea blanca, la línea plaquetaria y todo el resto de células del sistema, tanto granulocitos como agranulocitos? Ok. Si hay alguna duda con eso o algún aporte con esa parte celular. ¿Hay alguna duda? Ahora, eso lo que hemos dicho es lo que está en el estroma medular, pero también en el tejido óseo nosotros vamos a encontrar otras células que ya son las que están maduras, ¿no? Como es el caso del osteoblasto, el preosteoblasto, el osteocito, el osteoclasto, el prosteoclasto, células linfoides y demás. Eso lo vamos a encontrar ya directamente en el tejido óseo. Entonces diríamos que ahí tenemos una colonia o tenemos un grupo de células importantes que lo que nos corresponde entonces es poder un poco más ahora concentrarnos en entender quiénes son cada una de ellas, ¿sí? Porque diríamos que vamos a ver que desde el punto de vista ya más profundo, cada una de esas células las vamos a encontrar nosotros en cierta forma reguladas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se regula el osteoclasto, cómo se regula el osteoblasto para llegar hasta el momento de ser maduros y poder ser unas células, diríamos, activas? Pues ya eso es parte de lo que nosotros vamos a ir viendo en el proceso que sigue. Algunas de estas células pues también van a estar asociadas a la producción de una sustancia o secreción de unos factores de tipo locales, tanto mecánicos como factores humorales locales o factores generales que nos van a llevar entonces a poder explicar esa regulación. Entonces, hasta ahora tenemos claro que el osteoclasto y el osteoblasto hacen parte de ese grupo celular del cual nosotros tenemos que aprovisionarnos de todo lo que ellos hacen, ¿sí? Todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué hace el osteoclasto, Sebastián? ¿Por qué es importante el osteoclasto? Estoy mal, aumenta la concentración de calcio, creo que lo degrada. Bueno, no recuerdo muy bien, pero algo así. Doctor es responsable de la reabsorción ósea. Entonces, él es el que media o modula el proceso de reabsorción ósea. ¿De qué forma? ¿De qué forma lo hace? Degrada el tejido viejo, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo hace? Los osteoclastos en su parte más baja tienen una especie de sustancia, ahorita no recuerdo muy bien cuál es el nombre, y esa sustancia
contiene materiales químicos específicos que hacen que el hueso se degrade. Y ahí, a partir de esa degradación, ¿qué va a pasar? Pues después de la resorción ósea, pues cada osteoclasto termina en la apoptosis. Y o sea, después de eso debe haber una mineralización. Y debe haber más formación de hueso. ¿Y cómo será el pH entonces en esta región? ¿Sí? Esa función se realiza a través de la acidificación y la proteólisis que hace los componentes de la matriz, ¿no? ¿Y por qué se va a producir acidificación? Ya recordé el nombre, se llaman interleuquinas. Las interleuquinas son las que están encargadas de degradar toda esa parte del hueso. ¿Interleuquina, Daniela? Interleuquinas. ¿Segura? Bueno, así he leído yo interleuquinas. ¿Sí? ¿Me corriges? Estoy mal. Bueno, habría que mirar exactamente porque las interleuquinas actuarían como un fenómeno, como moléculas para un fenómeno inflamatorio, pro o antiinflamatorio, porque en el caso del osteoclasto va a secretar unas interleuquinas y unos factores, bueno, me voy a meter un poquito más a otras cosas que vamos a ver más adelante, pero son unos factores que están asociados en el proceso de la regulación y la remodelación con la inflamación. Entonces, en el caso del osteoclasto, él va a tener la producción de la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, tienen las colonias de granulocitos macrófagos, entre otras, y eso lo que favorece son los procesos de tipo inflamatorios, ¿sí? Porque esos son los que tienen que ver con la resorción ósea, ¿sí? En la medida que el osteoclasto haga mayor resorción, pues esas sustancias estarán allí para mediar esos procesos. Por eso en los pacientes que sufren, por ejemplo, de artritis reumatoide o de enfermedades articulares, donde está incluida el aumento de reabsorción y todas estas moléculas están saliendo, pues uno de los fenómenos que empiezan a caracterizarlo es la inflamación y el dolor, ¿sí? Enfermedades crónicas degenerativas por efectos de una respuesta inmune que van a liberar estas sustancias, estas moléculas, que son las interleuquinas. Pero yo diría que no tanto en el fenómeno resortivo, porque es que el fenómeno resortivo es propio del osteoclasto como tal. Solo que el osteoclasto pues tiene unas especializaciones, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, les pusiera, no sé los que conocen el sprocket de una moto, ¿sí? El sprocket de una moto es una bola así de hierro y en la punta, en la periferia, tiene como unos dientes, ¿sí? Tiene como unos dientes. Entonces, el osteoclasto se va moviendo porque él tiene como, eso se llamaría como un borde en cepillo, ¿sí? Como el borde en cepillo del intestino. Entonces, ese borde en cepillo es donde tiene lugar la reabsorción, ¿sí? O es a través del cual se hace la reabsorción. Y luego ya él sí va a tener en el centro una zona clara, el mismo osteoclasto, una zona clara, que es la que está rica en unos microfilamentos, ahí diríamos que tiene unos microfilamentos con integrinas y demás, que son los que permiten que él se pueda pegar o anclar a la matriz, ¿sí? A la matriz ósea. Entonces ya diríamos que en ese anclaje él queda pegado allí, él queda allí haciendo su labor para que entonces ellos puedan poder movilizarse y reabsorber. Y luego, pues ya cuando ellos adhieren a esa zona, pues empiezan a hacer todo, diríamos, ese proceso de reabsorción y al mismo tiempo, ojo, no solamente que van reabsorbiendo, sino en la medida que se va reabsorbiendo, también se va sellando esa zona, se van sellando con unas integrinas. No sé si a eso es lo que usted se refiere, porque él después que hace reabsorción, él no debe dejar el hueco ahí, ese hueco debe haber deposición de hueso, luego viene deposición de hueso con el osteoblasto y también se va sellando con la integrina, ¿sí? Y ya diríamos que tenemos en ese caso muchas integrinas. Las integrinas del osteoclasto son múltiples, pues en este momento
Yo lo que les puedo decir es que hay unas que reconocen una secuencia de aminoácidos que es arginina, glicina, aspartato, que es la RGD, que es las siglas de cómo se... La glicina, perdón, recuerden que la arginina es un aminoácido que se sigla con la letra R, ¿sí? La glicina se sigla con la letra G y el aspartato con la letra D. ¿Recuerdan el ejercicio que yo creo que les pusieron en bioquímica de que una cadena, les colocaba una cadena de aminoácidos y ustedes le colocaban abajo las letritas? Entonces, esa secuencia arginina, glicina, aspartato, RGD, que también es existente en el colágeno y en otras proteínas de la matriz osteoide, son las que van a ser identificadas por el osteoclasto. Entonces, ya que decía alguien por allí, es verdad que el osteoclasto va a hacer que ese ambiente, ese medio, sea un medio ácido o básico. ¿Cómo va a ser el pH de ese medio? ¿Ácido o básico? Ese medio donde se está dando el proceso de reabsorción va a ser, el pH va a ser ácido o básico. Ácido, profesor. Entonces, él es ácido, ¿verdad? Él es ácido y ese ácido está determinado porque cuando yo digo que un pH es ácido, ¿qué lo está haciendo ácido? ¿Qué es lo que hace que un pH sea ácido? ¿La presencia de qué? ¿Qué es lo que determina? Hidrogeniones, ¿no? Correcto. Entonces tenemos sustancias protonadas, ¿verdad? Tenemos aumento de sustancias protonadas, tenemos aumentos de hidrogeniones, pero ¿esto por quién? ¿Quién es el que está haciendo el efecto de la generación de estos hidrogeniones? ¿A través de qué mecanismo? A través de la acción de una enzima. O sea, es donde tenemos La el anidrasa efecto. carbónica 2. Tenemos entonces el efecto de múltiples enzimas. Diríamos que una de las principales es la anidrasa carbónica, pero también tenemos otras enzimas que pueden estar allí, diríamos, ayudando este proceso. Entonces tenemos el caso de las colagenasas, metaloproteasas, la catepsina K, tenemos las glucuronidasas, que son las que van a estar originando todo ese proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el ácido es solubilizar la matriz, ¿sí? Orgánica, ¿sí? Primero, solubiliza todo lo orgánico, como si yo estuviera disolviendo eso, la parte orgánica, toda la parte proteica, mediante las proteasas, las colagenasas, las metaloproteasas, todo eso lo que va a hacer es como degradarme esa parte. Y luego de que se haya hecho la parte orgánica, viene la parte mineral, ¿sí? Entonces, lo primero que se degrada es lo orgánico y luego lo que sigue es la parte mineral. Y ya diríamos que entonces de ahí para adelante, pues se sigue dando todo ese proceso de reabsorción. ¿Qué es lo que es importante aquí y qué espero que ustedes puedan revisar muy bien a partir de los artículos que yo les he enviado? Que podamos, uno, revisar el proceso de la osteoclastogénesis, ¿sí? ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo es que se forman los osteoclastos? ¿De dónde es que derivan tantas cosas que él está comprometido, tanto en la parte positiva como diríamos en la parte negativa? De igual manera, así como miraremos el proceso de osteoclastogénesis, también vamos a mirar todo el proceso del osteoblasto, ¿sí? Entonces, eso es tarea que nos va a quedar para poder irle dando cierre a cada una de estas partes que vemos aquí con respecto a las funciones celulares. Porque diríamos que de todo esto, pues, lo que nos va a quedar son ya las cosas que fijemos detalladamente de cada una de esas células, ¿sí? Por ejemplo, del osteoblasto, yo les podría preguntar tantas cosas. Les puedo preguntar de lo genético, de lo bioquímico, de lo biológico, y son cosas que deben estar muy puntualmente claras. Hay un factor importante de diferenciación que nosotros vamos a ver cuando hablemos del osteoblasto y es el RUNX2, por ejemplo. Siempre le dedicamos un tiempo, yo le dedico un tiempo a hablar de estos aspectos del RUNX2, del CBFA1 y de todos los factores transcripcionales que hacen la diferenciación de estas células, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva a determinar por qué unas personas
tienen mayor densidad ósea que otras, o porque unas tienen mayor resistencia que otras, ¿sí? Se dice, por ejemplo, que la raza, no hablemos raza negra, hablemos de los afrodescendientes, ¿sí? Tienen mayor densidad y mayor resistencia ósea que las razas o que las etnias caucásicas, ¿sí? Y así sucesivamente, nosotros vamos a poder encontrar que existen unos factores transcripcionales que son esenciales para que nosotros podamos tener ese proceso de diferenciación. Entonces, como les decía, el RUNX2, el CBFA1, pero también tenemos que mirar otros factores como el SOS, ¿sí? El SOS2, el SOS6 y el SOS9, ¿qué rol juegan ellos? Y diríamos que otro tipo de proteínas como las proteínas morfogenéticas óseas, que también son unos constituyentes importantes de esa regulación de la diferenciación ya ahora sí de los osteoblastos. Entonces, esas dos células son células claves que tienen marcadores importantes que las diferencian o que les logran dar salida, y todo eso lo tienen en los artículos que yo les envié. ¿Qué horas son? Bueno, tenemos todavía unos minuticos. Vamos aquí por acá que me está escribiendo. No logro ver el chat. ¿Alguien está escribiendo? Ah, que se entrecorta, no sé. Bueno, no sé, yo acá tengo pues mi señal, me aparece la señal de internet, me aparece a tope. No tengo Bien, dificultades. profesor. Sí se escucha bien. Bueno, entonces diríamos que eso por esa parte, ¿no? ¿Qué más tenemos para decir o qué más tenemos para revisar? Bueno, ya diríamos que como tal, hay otras cosas que ustedes están, digamos, ya muy duchos, que las han podido ver con la profesora Zuliet, vida media, ¿sí? Vida media, tamaño de estas células. Diríamos que hay cosas que son propias de la parte de histología. Lo que a mí sí me interesa es de eso que nos sirve a nosotros rescatar desde la parte histológica. Entonces, ya vimos que el osteoclasto está asociado a un proceso de reabsorción mediante unos procesos bioquímicos que se dan con unas degradaciones de tanto del componente orgánico como del componente luego mineral, y que bueno, esa sería una de sus funciones. Pero ahora vamos a ver entonces también rápidamente al osteoblasto. Entonces, ¿qué es lo que hace el osteoblasto? ¿Cuál es la función de él en términos generales? El osteoblasto es una célula joven que da, que cuando madura se convierte en osteocito, ¿no? ¿Qué más? Produce nuevo tejido. Produce colágeno tipo 1, el cual ayuda a sintetizar la matriz ósea. Ok, eso está mejor. Entonces, inicialmente podemos decir que todo lo que ustedes han dicho es bien importante, pero diríamos que en términos centrales del osteoblasto, además de todo lo que de pronto puedan ustedes haber notado, ¿no? Diríamos que es una célula como todas que va a tener los organelos que nosotros querramos no, los que sabemos que deben estar allí: aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, porque si hablamos de proteínas y demás, no podemos decir entonces que no hay retículo, ¿no? Tenemos que hablar de retículo endoplasmático rugoso y sobre todo de tamaño importante, porque ya alguien habló por ahí de colágeno, y el colágeno más abundante en el hueso es el colágeno tipo 3, ¿verdad? El colágeno más abundante en el hueso es el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 1, porque ese es el ¿Verdad? 90%. Entonces tenemos que mayor del 95% del colágeno que tenemos ahí es el colágeno tipo 1. Ese colágeno pues viene también entonces derivado de toda esta acción que vamos entonces a empezar a ver con el osteoblasto, y podemos decir entonces lo que habíamos recordado, que el osteoblasto procede del tejido mesenquimatoso. Eso embriológicamente tiene unas explicaciones, y ustedes eso ya lo han visto ya también por allá. Y esa es una célula mesenquimal, es una célula mesenquimatosa, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver
que derivado de ello, pues de la médula ósea, también pueden venir derivados del endostio, del periósteo, de los pericitos perivasculares. Diríamos que hay de muchas partes donde podemos encontrar la derivación de esas células mesenquimales, sobre todo si entendemos ese proceso embriológico como tal. Entonces, ya vamos a ver que para poder entrar a producir esa matriz, hay diferentes procesos que se van a dar a nivel citoplasmático y que están comunicándose también con las células osteocíticas de forma como si estuvieran haciendo una comunicación paracrina, ¿sí? De células al ladito de otras células vecinas se están comunicando y dentro de eso entonces vamos a poder ver que los osteoblastos y los osteocitos tienen una comunicación muy, pero muy íntima, muy de la mano. Y eso es lo que nos va a permitir también que en esas conexiones que se dan entre estas células podamos tener el paso o si el canal para que exista el paso de muchos mensajeros como el calcio, citoquinas, prostaglandinas y muchos factores que son necesarios para el crecimiento, ¿sí? Entonces, las conepsinas, que son las que permiten que haya esa conexión, son claves para este proceso de pasaje de sustancias o de mensajeros. Entonces, ya como tal, que podemos decir, teniendo todo este preámbulo, entonces que el osteoblasto es el encargado de poder producir la matriz orgánica del hueso, ¿sí? O ellos lo que son los que sintetiza o es el que sintetiza la matriz orgánica o lo que también nosotros conocemos como sustancia osteoide. Esa sustancia nosotros la vamos a tener que pues tiene una velocidad de producción y demás. Lo importante es que ya aquí nosotros vamos a tener una enzima muy importante que expresan los osteoblastos. Así como los osteoclastos expresan su conjunto de enzimas, que son las encargadas de ayudar en el proceso de reabsorción, los osteoblastos van a producir sus enzimas que son necesarias para su proceso de regeneración, ¿sí? Entonces, una enzima muy importante es la fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina diríamos, opuesta a la TRAP, ¿sí? A la TRAP. Ustedes también de pronto ya han estado con la profesora Saraí hablando de ella, que es la ácido tartrático resistente, ¿sí? La TRAP es opuesta a la fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina ya va a permitir todo lo que es la mineralización, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de esa fosfatasa alcalina y qué funciones propias tiene ella? Uno, sintetiza proteínas colagénicas y no colagénicas de esa matriz del hueso. Dos, es la que es la encargada de orientar toda la disposición de las fibras de la matriz extracelular. Y además de eso, como función 3, diríamos que ella contribuye a que esa sustancia osteoide se pueda terminar mineralizando por ese efecto de la acción de la fosfatasa alcalina. Y mediante también la reabsorción se va a llevar a cabo todo ese proceso ya de la actividad de las citoquinas mediante la acción del osteoclasto, ¿sí? Eso diríamos que es clave dentro de lo que vamos a ver del osteoclasto, que él nos sintetiza la matriz orgánica o la sustancia osteoide. No diríamos que de pronto no es que no lo han dado, porque recuerden que ya aquí no es que no hayan dado. Nosotros como tenemos unas velocidades en el tiempo, pues yo sé que de pronto apenas estamos en la primera semana. Cuando me refiero a histología, no es porque todo lo van a ver en histología, sino porque yo sé que la profesora ya les dejó un material. Y ustedes en ese material, pues ya diríamos que han entrado a revisar y han estado, porque yo como profesor de fisiología o ella como de histología o la profesora de bioquímica no va a poder dar todo. O sea, aquí la actividad va a ser de la mano y como les dije, los 3 artículos que ustedes tienen, ya yo con eso y esto, ya doy por casi que cerrado la primera parte de hueso. Entonces ya les corresponde para la próxima clase traer preparados los 3 artículos que yo les presenté y con esos artículos nosotros seguimos
como que las temáticas. ¿Qué más podemos nosotros tener en cuenta con respecto al osteoblasto, además de toda esa parte que nosotros hemos dicho de la regeneración ósea, de todas las funciones que tienen que ver con la actividad colagénica y no colagénica y demás? ¿Qué podemos decir nosotros entonces que hay de asociación entre el osteoblasto y la hormona paratormona, por ejemplo? ¿Qué hay allí? ¿Mm? ¿Qué relación podemos encontrar nosotros entonces ahora sí? ¿Qué tiene que ver la paratormona en todo esto con el osteoblasto? Pues yo había leído que la paratormona es como una hormona hipercalcemiante. Es una hormona hipercalcemiante que sobre el hueso actúa unida con la vitamina D3 y este estimula los osteoclastos y hace que la resorción ósea se genere. Ok, diríamos que entonces dentro de esto que nosotros vamos a ver, Vicky, ¿qué podemos decir nosotros de eso? ¿Qué tiene que ver paratormona y osteoblasto? Doctor, yo he leído también que, o sea, en las glándulas paratoideas hay como sensores. Entonces, estos sensores, digamos, ellos, ¿cómo es la palabra? O sea, ellos pueden sentir cuando hay demasiado calcio o cuando el calcio está bajo. Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un aumento de calcio, entonces se va a producir menor hormona paratoidea. Y por el contrario, cuando hay menos calcio, pues se produce más. Y también, pues teniendo en cuenta que todo esto va relacionado también con la vitamina D, que también se puede ver inhibida por el aumento o disminución del calcio. Bueno, diríamos que esto va a ser un punto de trabajo en el foro, particularmente entre lo que hemos visto, porque hay que dilucidar finalmente entonces qué es la paratormona. ¿Es una hormona hipercalcemiante? ¿Es una hormona hipocalcemiante? ¿Es una hormona normocalcemiante? ¿Cómo lo hace? Y diríamos que de lo que sí le puedo adelantar es que en la actividad de toda esta parte del osteoblasto, nosotros también tenemos unas sustancias que se producen, unas proteínas que son marcadoras de esta actividad osteoblástica, como son la cialoproteína ósea, la osteopontina, la osteonectina y diríamos que la misma fosfatasa alcalina, ¿sí? Pero hay un factor importante y es el receptor de paratormona, que también lo expresamos nosotros a nivel del osteoblasto. Entonces, allí diríamos que de todo esto podemos mostrar que estos marcadores o estas proteínas, nosotros las podemos encontrar durante todo el tiempo a lo largo de la superficie del endostio, y esto es lo que se constituye entonces, diríamos que en una capa de protección, porque toda esa parte del endostio, en la parte interna, debe estar protegida, ¿sí? Y que eso es lo que es clave también dentro del proceso de la activación del remodelado óseo. Entonces ya vamos a ver cómo a través del remodelado óseo y a pesar de que una cosa es lo que hemos dicho de osteoblasto y otra cosa es osteoclasto, cómo esas dos células logran mantener una regulación de una hacia la otra. Porque aunque son dos células independientes, el osteoblasto regula el osteoclasto, ¿sí? Y en esa regulación es que ya podemos terminar entendiendo
por qué no es que la una ni la otra son más importantes, sino que se debe mantener un potencial de equilibrio determinado desde el punto de vista de la parte de la secreción de sustancias que ellas tienen, para que no podamos tener pérdida del equilibrio del tejido óseo. Y ya finalmente, como para el cierre, yo creo que ya son las 12, sí, 12 y 2 minutos, nos queda entonces el osteocito. Ya de pronto algunos han podido decir, bueno, esta es la célula más abundante. Ya cuando hablamos del osteocito estamos hablando finalmente de un proceso que ya se ha dado de mineralización de la matriz, y de eso algunas células osteoblásticas quedan, diríamos, atrapadas de lo que yo digo una laguna. Dentro de esa laguna se transforman y ya quedan en osteocitos, y ese es su fin, ¿sí? Entonces, diríamos que tanto los osteoblastos como los osteoclastos y todas esas células que son limitantes, que se hallan en la superficie ósea, están allí disponibles. Los osteocitos, o que están en la parte de fuera, los osteocitos están en la parte interna, ¿sí? Ya están hacia la parte interior, y son células que vamos a encontrar mucho más abundantes, diríamos que en un nivel de 10 veces más que lo que tenemos de osteoblastos. Ya con los osteocitos también vamos a determinar algunas funciones específicamente de ellos, porque ellos también participan en el proceso de la mineralización. También lo vamos a encontrar en el proceso de síntesis de la matriz osteoide, pero diríamos que su principal función va a ser controlar el remodelado óseo, ¿sí? ¿Cómo lo controlan? Bueno, porque ellos detectan las variaciones que se van a dar de esos procesos de tracciones mecánicas, de fuerza y tensión en el hueso, y eso es lo que denominamos la mecanotransducción. Entonces, los osteocitos son los encargados de controlar ese fenómeno de remodelado a partir de esa actividad que nosotros hacemos, como el ejercicio físico, cuando nosotros cargamos un bulto, cuando una persona trabaja en el mercado como cotero descargando camiones. Diríamos que él va a ser ese primer sensor. Él es el primer sensor de la mecanotransducción, y finalmente ya diríamos que ese es el osteocito es el estadio final desde que se inicia la línea osteoblástica, y ellos, por ser ese estadio final, ya ellos no se pueden renovar, ¿sí? Ya quedan allí, y diríamos que por ser descendientes del osteoblasto, ellos poseen unos marcadores de diferenciación muy parecidos a los del osteoblasto, ¿sí? Pero uno específico que vamos a encontrar es el CD, o el clúster de diferenciación 44, que es propio de él, ¿sí? Y bueno, está positivo en los osteocitos y está negativo en el osteoblasto. Es lo único que los diferencia, pero del resto los marcadores son muy parecidos. Entonces, la próxima clase, pues ya diríamos que venimos con otras cositas más que nos van a permitir a seguir hablando ya de los procesos de las cascadas que vamos a encontrar del punto de vista bioquímico a nivel de la parte ósea. Hablaremos del RAN, del ligando de RAN, y en la presentación ustedes pues diríamos que entrarán a ver entonces todo lo que corresponde a la parte de la fase mineral, constituida por básicamente hidroxiapatita. Y me gustaría que nos finalmente terminemos de esta primera parte concentrándonos en esta presentación de este cuadro que les coloqué aquí, porque este cuadro es el que nos va a permitir hacer como una sinopsis o como un primer resumen de todo lo que hasta este momento hayamos podido hablar, ¿sí? Entonces, diríamos la sinopsis de esta primera parte. Yo tengo mi hueso tiene componentes celulares y tiene matriz ósea, una actividad celular que es especializada, una fase mineral y una matriz orgánica. Entonces, en esa parte celular ya hablamos de las células stem cell, mesenquimatosas, pluripotentes, indiferenciadas, de donde van a derivar los osteoclastos, unas células osteoblásticas que son del hueso, unas células de recubrimiento óseo,
los osteocitos, que pueden ser de 3 tipos, ¿no? Osteocitos formativos, resortivos y latentes, y los osteoclastos como tal. Y vamos a encontrar en el 99% que el hueso está constituido por matriz ósea. Dentro de esta matriz tenemos una que es orgánica, que es la sustancia osteoide, y otra que es la fase mineral. Esta fase mineral está constituida por minerales propiamente dichos como magnesio, manganeso, sodio, cloro, flúor, carbonato de calcio y los cristales de hidroxiapatita, que es una cristalización que se hace del componente de los fosfatos y calcio. Y dentro de la fase orgánica, que es la sustancia osteoide, tenemos unas proteínas colagénicas que son el mayor porcentaje que tenemos de ese componente orgánico, donde ya habíamos dicho tenemos básicamente colágeno tipo 1, el mayor del 90%, colágeno tipo 3, el colágeno tipo 5 en menor del 5% y colágeno tipo 12. En la sustancia fundamental vamos a encontrar entonces proteoglicanos como el sindecan, el condritin y el queratansulfato, el biglicano y la decorina. Y en las proteínas no colagénicas tenemos unas glicoproteínas como la osteonectina, osteocalcina, osteopontina y cialoproteínas óseas, que están asociadas directamente con marcadores del osteoblasto, y tenemos la fosfatasa alcalina y la albúmina. Entonces diríamos que esta es la primera parte de lo que podemos construir de esta actividad que hemos tenido hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, si no hay más, entonces nos vemos la próxima semana. Yo les colgaré en segunda semana nuevo material y nuevas cosas que debemos tener para trabajar. Y de hoy en 15 días tenemos un quiz. Entonces, para que ya también vayan preparando su material, vayan preparando todo lo que han podido ya reclutar, esto que tenemos hoy, más los artículos, y en 15 días, que es el de hoy, el viernes de hoy en 15, tendremos nuestra primera actividad evaluativa. ¿Listo? Bueno, entonces, jóvenes, les deseo éxitos y nos vemos la próxima semana.